el acceso real a los servicios que existen. Veamos, escuchemos la siguiente información. El acceso a la educación superior y las telecomunicaciones dividen la Costa Rica. Estos dos aspectos son de menor acceso en zonas fuera de la gran área metropolitana y mejores para los lugares dentro de esta, según el nuevo índice de progreso social. Este señala específicamente que mientras los cantones ubicados en el gran área metropolitana tienen mayor acceso a vivienda, comunicación, educación, sucede lo contrario en zonas rurales, de playas o fronterizas. Y es que mientras los últimos gozan de mejores índices en salud, ambiente y seguridad, el panorama es a la inversa en aquellos cercanos a la ciudad. Es una medida que en realidad es de desarrollo sostenible, mide los tres elementos que definen la sostenibilidad, que es el desarrollo social, el desarrollo ambiental, digamos, la protección del ambiente, y obviamente tiene componentes que permiten determinar el impacto de nuestro desarrollo económico con los otros dos ejes. La gran ventaja del índice cantonal es que yo puedo hacer un zoom, puedo priorizar específicamente sobre los cantones nacionales y no solo quedarme con una medida nacional, que sería un promedio. Entonces, por primera vez podemos aterrizar a nivel cantonal una medida de desarrollo sostenible que además me permite cuantificar con cuánta eficacia el país gasta sus recursos. La nueva medición de progreso social fue elaborado por el gobierno con actores privados y valora 12 aspectos entre los mencionados, junto a otros, que pretende exponer la realidad del verdadero acceso a los servicios que ya existen. Con base en los resultados de esos 12 componentes, se determinó que los peores cantones son Opala, Los Chiles, La Cruz, Garavito y Talamanca, todos lejos del gran área metropolitana. Mientras que los mejores son Zarcero, Moravia, Flores, San Rafael y San Isidro en Heredia. Después nos pasamos a lo que llamamos fundamentos del bienestar, esos instrumentos de infraestructura para la movilidad social, como son la educación básica, el acceso a información y comunicación. Hoy en día, para que una persona pueda participar y estar verdaderamente incluida, tiene que tener acceso a mecanismos de información y de alguna forma de conectividad. Salud y bienestar en el sentido más avanzado. Aquí estamos hablando de tratamiento de cáncer, estamos hablando de la obesidad de la población, de factores que tienen que ver ya no con la asistencia médica básica, sino con factores avanzados. Sostenibilidad del ecosistema, si se cuenta con los recursos naturales para sustentar una alta calidad de vida. Y por último, si se pueden ejercer los derechos personales, si se tiene la libertad para escoger un estilo de vida, si existe tolerancia e inclusión de las minorías y de los diferentes grupos sociales que hayan sido discriminados en algún momento, y acceso a la educación superior para que una persona alcance su pleno potencial. Contrario a la educación superior y las telecomunicaciones, el acceso al agua y el saneamiento es el rubro que más logra acortar distancias entre los cantones, pues se extiende en prácticamente todo el país con una buena cobertura. Los problemas a los que se enfrentan estos cantones ya fueron señalados antes en índices como el de Desarrollo Humano del Ministerio de Planificación, el de Competitividad Cantonal de la Universidad de Costa Rica y el de Gestión Municipal de la Contraloría General. Sobre este tema precisamente se encuentran con nosotros José Carlos Chinchilla, sociólogo, muy buenos días. Miguel Sobrado, también sociólogo, que nos va pues a hablar vía por móvil, y Melvin Villalobos, alcalde de San Isidro. Buenos días y bienvenidos. ¿Cómo que hay una Costa Rica? O sea, la costa no es nada rica, ¿verdad? A todo lo contrario, es bien marginal, bien pobre, según este índice de desarrollo hecho por el INCAE. ¿Qué explicación podemos dar a estos datos, José Carlos Chinchilla? Y más bien un Valle Central rico, abundante y con cantones como el que tenemos hoy aquí representado por este alcalde de San Isidro, que están en el ranking, en los número 1. Yo tal vez lo primero que haría es una observación sobre el índice. Ajá. Y es que no hay que confundir el termómetro con la medicina. A ver, ¿qué es quiere decir eso? Ajá. Eso significa que es importante tener una medición de la temperatura, pero el termómetro no quita el problema esencial. Es decir, qué bueno que podemos medir en parte la problemática que viven nuestros cantones, pero es muy importante ir orientando esta preocupación hacia las causas.
en este índice, por ejemplo, los factores económicos están totalmente de lado. Y evidentemente un factor determinante de las oportunidades y de las relaciones con el mismo ambiente están directamente vinculadas con la actividad económica y con la distribución de la riqueza. Ahora, en particular, sobre lo que hacía… Sí, porque midió agua potable, midió telecomunicaciones, midió educación, a ver, ¿qué otro elemento? Seguridad, ambiente. Que son variables importantes, pero distribución de la riqueza, por ejemplo, no está. Okay. Entonces, esto tiene que ver también con una idea que hasta en el nombre está referido. La idea de progreso es una idea del siglo XIX, la idea de que se podía avanzar y evolucionar casi que naturalmente a nuevos estadios de desarrollo. Ahora, en particular, obviamente, en zonas costeras y rurales, lo que ocurre es que el elemento causal es la no oportunidad económica. El grave deterioro de sobreexplotación, por ejemplo, del recurso marino y de la tierra, que evidentemente genera una causalidad muy negativa en las oportunidades que la gente tiene de ser, por ejemplo, emprendedoras, desarrollarse económicamente. El mismo Estado, digamos, la oferta del Estado es una oferta cualitativamente diferente. En cuanto, por ejemplo, el campo médico no están necesariamente los especialistas, por ejemplo. En el campo educativo no todas las universidades tienen sedes regionales que den oportunidad. En fin, digamos, evidentemente, y esto es un fenómeno muy viejo, en el cual el hecho de que las metrópolis concentren los mejores servicios, de que se condensen las mayores oportunidades laborales, hace que en las zonas, digamos, periféricas, entre comillas, el deterioro de las posibilidades del surgimiento económico individual y colectivo sean bastante restringidas. Pero bueno, ahí no está Pavas, por ejemplo, dentro de los ricos, digamos, dentro de esa costa rica del área metropolitana, está San Isidro de Heredia, y aquí está el alcalde. ¿Por qué cree usted, don Melvin Villalobos? Importante. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Bueno, la verdad que este ranking, esta calificación, quinto lugar a nivel nacional de 81 cantones. 3 heredianos, Flores, San Isidro y San Rafael. Sí, exactamente, eso pues habla bien de la provincia. Yo pienso que esto tiene que ver, el progreso tiene que ver con la inversión, es invertir bien los recursos. Y en una municipalidad pequeña, ¿verdad?, como la nuestra, con un presupuesto de 1.860 millones, tratamos hasta donde sea posible de invertir cada colón que la gente paga a través de sus bienes inmuebles, de los impuestos, tratarlo de invertir de la mejor manera. Entonces ya las municipalidades dejan de ser aquellas municipalidades que solamente invertían o que solamente la gente cree que es la que recoge basura y la que tapa los huecos, ¿no? Ya la municipalidad, por ejemplo, la de San Isidro, es una municipalidad pensando en arte, en cultura, en educación. Entonces eso es importante, porque al final lo que pretendemos es mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Qué acciones, don Melvin, ha hecho usted a lo largo de estos 6 años que se mantuvo como alcalde en estas áreas precisamente que creen ustedes que los colocan en esta posición? El tema de seguridad, ambiente, cultura, en el tema social, no solo infraestructura, como lo dice usted. Sí, es importante. Por ejemplo, nosotros, el presupuesto, como lo decía antes, es una municipalidad que no nos permite en seguridad, por ejemplo, tener una policía municipal. Para tener una policía municipal se ocupa de por lo menos 15 efectivos, de tener unidades, entonces se nos va a ir el presupuesto en solo eso. Pero entonces existe otra razón por la cual el tema de seguridad no es un asunto municipal. Es decir, ¿cuáles son esas otras razones que no son estrictamente municipales que hacen que hoy San Isidro sea un cantón que está en el ranking? Entonces, por ejemplo, por ley se nos exige que un 10% se gire del presupuesto de las inversiones por conceptos de bienes inmuebles, se gire a las escuelas. Entonces las escuelas con esos dineros mejoran muchísimo. Nosotros trabajamos con un presupuesto participativo. ¿Qué significa esto? Que repartimos, entre comillas, el dinero entre los consejos de distritos y los consejos de distritos se reúnen con sus organizaciones. Y es la gente en cada distrito la que sabe qué hacer con ese dinero. Entonces vamos priorizando. Eso es una ventaja porque no se politiza. Entonces usted como alcalde lo que hace es ejecutar los proyectos que la comunidad quiere, la necesidad. Entonces eso es muy importante. Miguel Sobrado está con nosotros en vivo, queremos hacer contacto con él de inmediato, sociólogo, especialista también en el tema de municipalidades.
Bueno, ¿qué peligros, qué riesgos corren cantones como por ejemplo Upala, Garavito, a ver cuál otro estaba en la lista? Talamanca, Los Chiles, que quedan en posiciones tan marginales según este índice? Buenos días, Miguel Sobrado. Talamanca, Los Chiles, que quedan en posiciones tan marginales según este índice. Buenos días, Miguel Sobrado. Buenos días. Mire, yo en primer lugar quería felicitar a don Roberto Artavia, que fue gerente de INCAE, por haber logrado que el INCAE, Harvard y todos estos organismos internacionales aceptaran la tesis de Amartya Sen y que ha venido desarrollando en nuestro país hace muchos años el Estado de la Nación. Todo esto que está señalándose viene trabajándose aquí por el equipo del Estado de la Nación hace tiempo. Y me parece muy bien integrar esfuerzos. ¿Por qué digo esto? Porque de la concepción tradicional, donde se analizaba solamente el Producto Interno Bruto y donde se le ponía énfasis a la innovación tecnológica, se derivaron esas dos Costa Ricas. Una Costa Rica en la cual el Estado orientó sus inversiones y impulsó hacia adelante con bastante éxito. Y la otra Costa Rica, a la cual no hay políticas públicas y donde se ha generado el atraso y la pobreza. Claro que eso venía de tiempo atrás también, pero el problema es que no es simplemente tener una nueva visión de cómo es el desarrollo, sino nuevas políticas acordes con esta necesidad, políticas de capacitación, políticas de educación, políticas de oportunidades, precisamente dirigidas hacia el sector tradicional de la economía que ha quedado separado del desarrollo nacional y donde se está gestando, se mantiene la pobreza y se gesta la delincuencia. Entonces, yo por ahí estoy muy contento de que haya unidad de pensamiento, de que INCAE y las universidades empiecen a pensar de manera parecida y que a su vez empiece a dirigir un esfuerzo con los empresarios precisamente para hacer transformaciones del Estado costarricense. Este Estado inepto, este Estado súper reglamentado y cada vez menos eficiente, hacia políticas locales, con la participación de la gente, ¿verdad? En ese sentido quiero empezar por decir de que hay una gran... me alegra mucho este estudio, este trabajo, ¿verdad? Sin embargo, claro, usted me pregunta, ¿y qué pasa con los cantones que están? Mire, aquí hay muchas cosas de por medio, cosas históricas, y hay un problema también, como lo señalaba el compañero anteriormente, de políticas públicas y de inversiones públicas, ¿verdad? Talamanca, que parece de último. Mire, yo conozco Talamanca y yo le garantizo que hay innovación. Si no fuera así, no habrían obtenido los muchachos del colegio de Zigzaola el premio internacional, seleccionados entre 7 millones de estudiantes de todo el mundo por Intel. ¿Cómo lograron ellos combatir la enfermedad del cacao, que está afectando el cacao? Con una mezcla de bacterias. Bueno, hay una tradición. Usted sabe que ahí está el clúster más grande de Costa Rica. El 80% de los miembros asociados a clúster se encuentra en Talamanca, en la APTA, Asociación de Pequeños Productores, que viene elevando el nivel de ese cantón a pesar de todos los índices malos. Bueno, pero si resulta que la tecnología es solamente la tecnología de avanzada y no se considera tecnología, la agrotecnología, la tecnología basada no en agroquímicos, sino en productos naturales, entonces no valoramos lo que ahí tenemos. Claro que viene de atrás y que hay un déficit ahí muy fuerte. Al medir los indicadores, vamos a ver que hay pocos indicadores de educación y de salud muy malos. Pero ahí hay un potencial
de gente que viene subiendo. Bien, le decía ahora aquí también a José Carlos Chinchilla, bueno, pero ahí no está San Isidro, pero no está Pavas, que Sí. está dentro de la gran área metropolitana. Yo pienso que eso tiene que ver con el tipo de variables con que se hizo el estudio. Estamos hablando de lo rural, por ejemplo, bueno, está Talamanca, yo también podría refutarle un poquito a don Miguel Sobrado, sí. Interesante esta experiencia que él cuenta sobre los indígenas que lograron apuntarse con Intel, pero también podemos contar la de Alto Telire, que hay problemas serios de desnutrición, que el tribunal se encuentra con niños que están desnutridos y que han fallecido niños por diversas razones recién nacidos. Entonces, bueno, esa es la Talamanca también que hay. Y bajo Talamanca podemos decir que Tainí, hace poco sacó nuestro periodista Andrés Ortiz un reportaje, una información de que es el lugar con la mayor tasa de mortalidad infantil en el país. No, 30 por cada 100.000 y le habitantes. podemos agregar a esto, por ejemplo, en la Cruz, en los Chiles, problemas que hay propios de la línea fronteriza relativa y temas también de narcotráfico y cosas de este tipo que de alguna manera impacta sobre aspectos tan vitales como es la seguridad. Es decir, posiblemente, digamos, las variables por las cuales estos cantones, Upala, Garavito, Los Chiles, La Cruz y Talamanca, tienen esta condición son cualitativamente diferentes. Y eso tal vez, lo que parece muy negativo, puede ser uno de los aportes. Es decir, el hecho que esté en el índice muy bajo indica que hay problemas. Puede que los problemas centrales sean diferentes. En uno puede ser seguridad, en otro puede ser asistencia social, telecomunicación, acceso a fuentes de empleo o de salarios. En fin, eso podría ser interesante este indicador. Pero insisto, digamos, ojalá que no nos quedemos viendo el termómetro, sino que realmente veamos qué es la causa de esta situación. Porque este tipo de indicadores, bueno, sí, suena muy fabuloso y es un aporte importante, pero si nos quedamos viendo la belleza del instrumento, creo que en lugar de avanzar podemos retroceder. Yo quiero, Don José Carlos, pero esto en sí, por ejemplo, hablamos de Garavito, de Los Chiles, Upala, que siempre han estado en esos índices de ser los cantones pobres, con menos desarrollo económico y otros factores. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? ¿Qué tiene que trabajarse más? Que no se queden solamente en el papel, ¿verdad? Que estos cantones están mal, sino que hay que mejorar cuáles índices se deben trabajar más en estos cantones para que no estén siempre ocupando esos últimos lugares. Yo entiendo que esta misma propuesta que el gobierno plantea, junto con alianzas privadas, plantea un enfoque multisectorial. Inclusive hablan de un hackathon, o sea, que van a dedicarle 24 horas a la reflexión y análisis para ver cómo desde sistemas se puede empezar a plantear soluciones, estimular, digamos, a diversos sectores de la sociedad costarricense a pensar en soluciones posibles. Ahora, yo creo que estructuralmente el tema pasa necesariamente por una política social no solo focalizada, sino bien orientada, digamos, hacia el desarrollo efectivamente de las posibilidades que el entorno le brinda a cada persona que conforma estas poblaciones. En otras palabras, el Estado, digamos, debe ser el gestor directo de una propuesta de oportunidades que pasa por salud, educación, acceso a la informática, a la comunicación y paralelamente a recursos económicos necesarios dentro de esta sociedad para poder impulsar proyectos diversos. Vea, usted quería preguntarle a don Melvin, alcalde, y después tal vez un momentito con don Miguel Sobrado, a don Melvin Villalobos, alcalde de San Isidro. ¿Qué haría Melvin Villalobos si fuera el alcalde de Upala? Territorialmente, vamos a ver, San Isidro está muy bien ubicado. O sea, por eso, ¿cuáles son esos elementos que hacen que hoy San Isidro esté en este ranking arriba? Claro. Y no Melvin Villalobos sea el alcalde de Upala o sea el alcalde de Garavito. Territorialmente nosotros más cerca. Estamos a 15 minutos, a 10 minutos en carro de la capital. Y estos cantones, por ejemplo, el cantón nuestro, mucha gente trabaja en Heredia, trabaja en San José. A veces se convierte más bien en un cantón dormitorio. Sin embargo, estamos perdiendo la parte agrícola, se está perdiendo, la vocación agrícola se está perdiendo. Empieza a ser como más urbano, pero tenemos una gran ventaja nosotros, tener el Parque Nacional Braulio Carrillo en la parte norte, o sea, tenemos una gran riqueza natural, ambiental,
que de ahí se alimentan todos estos mantos acuíferos. A veces nosotros tenemos problemas de agua potable en San Isidro en los meses de abril y en los meses de mayo cuando la sequía es fuerte, porque precisamente esas aguas nacen en Belén y nacen en otros lados. Entonces, más bien nosotros deberíamos cobrarle un canon a los otros cantones por proteger esa riqueza que tenemos. Es un lugar estratégico para vivir, es muy cercano, es un lugar limpio, como lo decía antes, hemos hecho inversión en otros aspectos importantes. Municipalmente. Pero lo que pasa es, bueno, si yo fuera el alcalde de Upala, todos los cantones, los 81 cantones, yo sé que ha habido un desarrollo, tal vez unos más que otros. Por ejemplo, yo visito mucho la zona de Sarapiquí, y Sarapiquí, lo que era Sarapiquí hace 20 años, es muy diferente a Sarapiquí de hoy. O sea, ha crecido, yo sé que todos hemos crecido. ¿Qué es lo que sucede? No podemos comparar a San Isidro, por ejemplo, con Belén, no podemos comparar a San Isidro con Upala. Nosotros no tenemos industrias. ¿De qué viven las municipalidades? De los impuestos, de los bienes inmuebles y de los impuestos por conceptos de construcción, más algunos aportes que podamos recibir del gobierno. Eso si tenemos un diputado cercano que nos pueda ayudar, que nos meta, que nos saque algunas partidas específicas, pero es más complicado. O sea, la lejanía en el tema, por ejemplo, de estudio y otras cosas, no es lo mismo vivir en San Isidro que vivir en Upala. Trasladarse a una universidad, San José, es muy costoso. Voy a poner el ejemplo de Zarcero y se lo voy a dejar a don Miguel Sobrado. Zarcero es rural, pero bueno, no aparece en el ranking negativo, sino en el positivo. ¿Cómo podemos entender entonces este ranking, este índice que hoy tenemos aquí? ¿Cómo podemos entender entonces este ranking, este índice que hoy tenemos aquí? Sí, bueno, Zarcero también tiene una excelente distribución de la tierra y un gran manejo de la tecnología productiva. Entonces, yo pienso que hay que ver que, como decía el compañero anteriormente, hay elementos multifactores que tienen que ver con todo esto. Pero insisto en el problema de las políticas públicas. Por ejemplo, lo que es la zona sur o lo que es Talamanca, son regiones donde la población económicamente activa tiene, en su mayoría, no tiene ni siquiera bachillerato, tiene menos de 9º año, 60-70%. ¿Ok? ¿Hay un servicio de capacitación para esta población? No. El INAH los excluye de los procesos normales de capacitación porque les exige 9º año en el mínimo y bachillerato más allá. Entonces, ¿qué es lo que me decía a mí el alcalde de Talamanca? Mire, yo no quiero, me decía a mí, no quiero el INAH aquí. Le digo, ¿y por qué? Yo me extrañé. Me dice, porque el INAH viene, si da cursos a la población ya mayor, coleccionan certificados en la casa, porque aquí no hay empleadores. Y si forma a los jóvenes se van de aquí para trabajar en otra zona. Sí, aquí nosotros necesitamos capacidad empresarial. Es decir, formar a la gente para desarrollar sus propios emprendimientos y su propio desarrollo. Es decir, cada región requiere condiciones diferentes. Hay políticas públicas estandarizadas en este país que desfavorecen a la población pobre, que desfavorecen a la población desempleada. Y eso es uno de los aspectos que tiene que cambiar. Y la política de crédito también. ¿Hay banca de desarrollo? No, señores, no hay banca de desarrollo. No hay capital de riesgo para emprender con aquellos proyectos que están desarrollándose en las comunidades. E incluso, por ejemplo, a nivel de alta tecnología, hay costarricenses que han tenido que buscar financiamiento externo para sus proyectos tecnológicos porque aquí no hay condiciones para eso. Es decir, insisto, la política pública es fundamental en un país pequeño como este. Y la regionalización de esa política. Es decir, no puede estar las cosas siendo manejadas desde San José. Es preciso que haya participación de las comunidades en la toma de decisiones, como lo plantea el alcalde de San Isidro, que ellos están pasando el presupuesto participativo a los comités de distrito. Listo.
Ese es el análisis, distribución de la riqueza política. O sea, estos son cantones entonces, Talamanca, Upala, a ver, recuérdenme. Los Chiles y Los Talamanca. Chiles, ajá. No, son cantones donde no ha habido históricamente política pública, son cantones donde no hay distribución de la riqueza, como por ejemplo podría uno encontrar más en San Isidro, Heredia o en Belén. Por cierto, me extrañó que Belén no estuviera aquí, que es uno de los cantones heredianos siempre, Debe ser Trapito de un Dominguiar. problema de ambiente, de ecosistema posiblemente. O sea, que son variables que seguro castiga el modelo, pues. Y por otro lado, da ventajas a otras situaciones. Evidentemente el tema de Talamanca es un tema atávico, ancestral, muy viejo, ¿verdad?, donde no ha habido una incorporación. Pero Garavito, por ejemplo. Bueno, en el caso de Garavito tenemos ¿Tanto problemas desarrollo turístico? Sí, pero ¿Qué hay pasa ahí? inseguridad, problemas de ecosistemas. Efectivamente, es un desarrollo sin control, es un cambio de la Una tenencia, locura de es un desarrollo, cambio de sí. la tenencia de la tierra, y hay procesos de inclusión y exclusión muy fuertes en esa zona. Así es, vamos a pasar a ver algunos comentarios. Nuevamente, nuestros amigos de redes sociales nos dice Mauricio Alfaro: cambio climático, reducción de la competitividad agrícola, emigración. ¿Qué retos son los principales? También nos dice Federico Figueroa, además en Zarcero el trabajo en cooperativa es muy amplio, ejemplo al mundo. Y ojo que Garavito no es pobre, Jacó genera dólares, lo que estaba diciendo Por eso, doña es que Laura, sí. pero como no se analiza el tema económico, es lo que nos decía don José Carlos. La distribución de la seguramente es riqueza. por eso Sí, eso no se que no analiza. se ubica Cambió ahí. La propiedad de la tierra, por ejemplo. O sea, que ese desarrollo turístico no le ha servido de nada. ¿Le ha servido a San Isidro? Vamos a ver, San Isidro tiene plan regulador y eso es algo importante porque es una forma ordenada de crecer, pero también tenemos que tener cuidado porque, vamos a ver, yo que estoy como alcalde, tengo 5 años, no nos ha permitido todavía hacerle algunas modificaciones al plan regulador, no porque no queramos, no porque no tengamos los recursos, porque sí los tenía. El año pasado tenía 20 millones de colones para hacer inversión en el plan regulador en el tema de los índices de fragilidad ambiental, bueno, los índices, y resulta que ya no se puede porque las instituciones, el caso de Senara, todavía no está definido exactamente en qué es lo que tenemos que invertir algunos cantones para modificar el plan regulador. Entonces, ¿qué hay que hacerle modificaciones? Es cierto, hay algunas cosas que se quedaron por fuera en el momento que se hizo, eso no está escrito en piedra, hay que irlo modificando, pero el asunto es que también dependemos de otras instituciones. Entonces, eso es una forma importante, es una forma ordenada de crecer. Por ejemplo, en la parte norte, usted puede construir una vivienda cada 5.000 metros. Entonces, ahí estamos protegiendo el ambiente nosotros, estamos protegiendo los mantos acuíferos. Lote mínimo en San Isidro para construir 300 metros. Lo que no ha pasado seguramente en Garavito. Posiblemente, yo creo que Garavito sí tiene, me parece que sí tiene plan regulador, no estoy seguro. En Heredia solo Belén, San Isidro y Flores, ¿verdad? Pero el plan regulador ayuda a crecer, es una forma ordenada. Tenemos zonas para las urbanizaciones, qué se puede hacer en cada cuestión, entonces eso es importante, pero sí tenemos que tener cuidado porque no le permite a muchos campesinos o a la gente que tiene tierra de poder segregarle a sus hijos. Entonces vamos a tener que tener cuidado porque se nos pueden convertir como en cuarterías. O sea, entonces como yo no le puedo segregar un lote a mi hijo, entonces construya a la par. Y entonces ahí hay que tener cuidado, hay que hacer algunas reformas al plan regulador. O sea, estamos hablando casi que desde una, bueno, ahí usted estaba hablándonos de esa distribución. Me quedó por ahí la pregunta, don Melvin, me faltó que me respondiera. Ustedes también han sido tocados por ese desarrollo turístico, San Isidro, de alguna manera. Garavito obviamente está transformado por el desarrollo turístico. ¿Cómo lo han manejado ustedes? La inversión por ese lado no se da tanto. No es tanto. No, porque vamos a ver, nosotros más bien Como si sucede un poco en San Rafael de Heredia. Estamos pensando más bien en un turismo rural, que no lo hemos logrado todavía. O sea, hay fincas, hay cafetales, hay lecherías que las podemos ir convirtiendo en turismo rural, pero también San Isidro tiene un desarrollo importante con la apertura de la carretera Guaples. Es otro San Isidro. Yo trabajé en San José como 19 años y yo duraba 2 horas para llegar a San Isidro, porque tenía que viajar de San Isidro a Heredia, Heredia a San José. Viene la apertura de la carretera de Guaples y quedamos a 10 minutos de San José. Entonces eso le da un gran desarrollo a San Isidro. San Isidro era
como lejos para llegar, ¿verdad? Pero después nos dimos cuenta que estábamos muy cerca. Entonces, ahí hay un desarrollo importante. Esa carretera le da una importancia a San Isidro. Y después hay mucha gente que se empieza a dar cuenta de ese cantón tranquilo, bonito, y se empieza a ir a vivir a San Isidro. Entonces, profesionales, de clase media hacia arriba. Ha llegado mucha gente buena y eso es importante. ¿Cuáles son las debilidades, don Melvin, que tal vez desventajas que usted cree que se midieron también en esos índices y que ustedes necesitan desarrollar, mejorar? Hay una que sacamos buena nota, pero la realidad es otra. En el tema de salud, nosotros tenemos CEBAIS en todos los distritos. En el centro de San Isidro tenemos lo que se llama todavía la antigua unidad sanitaria, que era donde se atendían a las personas embarazadas. Entonces, médicamente el personal es excelente, nos atienden de maravilla, pero la infraestructura no reúne las condiciones para la atención de la población. Nosotros en este momento le estamos diciendo no más, porque ese terreno o ese local pertenece a la Caja del Seguro Social. O sea, las instalaciones son municipales y nosotros se las dimos en comodato. Ahorita yo no les quise firmar más, el comodato ya no más, porque las estructuras, las instalaciones no se prestan. La municipalidad acaba de donar 17.000 metros a la Caja Costarricense del Seguro Social para decirle, construyanos una clínica de verdad. Estamos en el puesto número 42 y necesitamos por lo menos bajar al puesto 10 para que nos construyan un edificio en 5 o en 10 años. Esa es como una debilidad que tenemos. Bien, tenemos en línea al alcalde Marvin Elizondo, él es de Garavito, lo tenemos vía telefónica. Alcalde, su cantón salió dentro de los que están peor calificados según este índice. ¿Por qué cree usted, aquí se han analizado varios factores, ese desarrollo turístico no se está reflejando, que sobre todo lo jala Jacó, no se está reflejando en que esté hoy mejor calificado? ¿Cómo lo valora usted? Buenos días. Buenos días. Bueno, no he podido tener el informe a mano para analizar bien cuál es la temática o cuál fue la forma de medición que se dio. Están midiendo telecomunicaciones, seguridad, servicio de agua potable, educación y ambiente. Ok. Bueno, yo diría que difiero bastante de ese tema porque nosotros hemos hecho grandes esfuerzos en todos los temas. Tal vez la debilidad que tenemos es, como igual lo apuntaba don Melvin ahorita, el tema de las zonas rurales de, por ejemplo, Tárcoles, Bajamar, Guacalillo, y otros sectores, pero el tema de Quebrada Ganado, Herradura, Jacó, Playa Hermosa, hay un crecimiento que yo creo que casi ningún cantón del país lo tiene. Por eso, permítame que le interrumpa, don Marvin, pero hay crecimiento, pero no se ve en ese bienestar. No lo evalúa así, por lo menos en estos elementos, este índice. ¿Cómo coteja usted esta información? Sí, como les repito, yo tendría que tener el informe a mano para estudiarlo más a fondo y tener un criterio más adecuado al tema. Nosotros hemos creado, por ejemplo, el Centro Cívico para la Paz, se han creado EVAIS, hemos trabajado con Pronave, también tenemos la problemática de, bueno, imagínense que somos el cantón que más, el único que creció en los últimos años en la parte en el aumento de alumnos en el colegio y escuela. ¿A qué se debe eso? De que es un lugar que genera trabajo. Nosotros más bien tenemos que traer gente de afuera para que trabaje en la zona, porque la gente que hay en Jacó o no quiere trabajar, o en Garavito no trabaja mucha, no quiere trabajar, o o no le gusta el trabajo del turismo, ¿verdad? Entonces, claro. pero hay muchas cosas que hay que medir en eso. La zona de Tárcoles es una zona muy dedicada a la pesca artesanal. Hay mucha gente que a veces no quiere estudiar, se les dan las oportunidades, y muchas situaciones en ese sentido. Nosotros le damos trabajo a mucha gente de Parrita, Punta Arenas, Orotina y Quepos y toda la zona, y por eso es que me resulta
no creíble algunos aspectos de cómo se mida, ¿verdad? Claro. Gracias, don Marvin Elizondo, alcalde de Garavito. José Carlos Chinchilla, tal vez para cerrar. Bueno, me parece muy interesante la reacción del alcalde, porque efectivamente él se sorprende porque hay un gran crecimiento material y físico, ¿verdad? Pero bueno, posiblemente aquí se están midiendo otras variables también, como seguridad, ¿verdad? Bienestar humano, ecosistemas, y yo creo que por ahí va una parte importante, ambiente, lo que da la idea de que el desarrollo hay que de entenderlo mejor de lo que lo entendemos. El desarrollo no solo es crecimiento económico, también es crecimiento en el sentido más, sentido de bienestar humano, y eso en el fondo, en nuestra relación con naturaleza, pues creo que es muy importante, y eso es uno de los aportes posiblemente de este índice. Muchas gracias entonces a José Carlos Chinchilla, a Miguel Sobrado, que lo tuvimos allá en vivo, sociólogo, a Melvin Villalobos, alcalde de San Isidro de Heredia, también a Marvin Elizondo, a quien pudimos contactar al final, Helen, alcalde de Garavito. Así es. Bueno, llegamos al final de esta RTN.